Bueno, ahí está. Estoy grabando ahora sí, y ahora voy a compartir pantalla. Esperen que tengo que hacer una cosa antes de compartir pantalla. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Este PowerPoint ya está subido también al campus, lo pueden descargar. Es PDF en realidad. La clase es agencia de estructura. Ustedes tienen en esta unidad 3 un texto de lectura obligatoria de teóricos, que es un texto de Federico, y 2 textos de lectura obligatoria en prácticos, que son 2 textos de Anthony Giddens, que es el autor que para nosotros mejor presenta el problema de la dualidad, dualismo y el intento de síntesis entre estos 2 conceptos de las ciencias sociales que son agencia de estructura. Bien. Ahí está. Bueno, tiene dibujitos lindos porque a mí me gusta hacer el PowerPoint con algo simpático. Habrán visto a lo largo de las clases distintas estrategias para esto. Bueno, ¿de qué se trata la clase esta? Forma de síntesis y articulación entre 2 tradiciones teórico-metodológicas, subjetivismo y objetivismo. ¿Sí? El texto de Federico, ustedes verán, si lo alcanzaron a leer, es un pasaje entre el texto anterior que leyeron de Federico, el de escenario posempirista, y una discusión más de teoría de las ciencias sociales, teoría y metodología de las ciencias sociales, que es esta discusión entre agencia y estructura. Si van al texto van a ver que empieza hablando de el empirismo, el positivismo y el escenario posempirista, y cómo en el marco del escenario posempirista se da una discusión en el campo de las ciencias sociales en particular. Una transformación en la epistemología en general, y hay un pasaje de una discusión en las ciencias sociales. Yo no me acuerdo cuál es la diapositiva que viene después, por eso estoy como anticipando siempre algo que no termino de decir. Ahí bien. Bueno, ¿de qué se trata la clase esta? ¿Cómo se va a ordenar esta clase? Vamos a ver 4 partes. En primer lugar, vamos a hablar de la filosofía de la ciencia, es decir, vamos a retomar estos aspectos que Federico menciona, que están contenidos en el texto de la primera parte de la materia, sobre el escenario posempirista. Después vamos a hablar específicamente de los conceptos de acción y estructura, las distintas propuestas de síntesis, dentro de las cuales Giddens constituye uno de los exponentes, el exponente anglosajón de estos intentos de síntesis entre acción y estructura. Vamos a ver también a los post-giddensianos, a los discípulos de Giddens, Colin Hay, Macánula, bueno, otros autores. Y finalmente una aplicación, un ejemplo de cómo esta idea de síntesis entre agencias y estructuras impactan en la investigación social, que es el propio trabajo de investigación de Federico sobre la acción colectiva de protesta. Se escuchan mis hijos pululando por ahí. Bueno, vamos a la primera parte, que es el escenario posempirista. A ver, el texto se extiende más, como decía, retoma buena parte del otro artículo que vieron de Federico. Nosotros vamos a ir al punto donde arranca nuestro interés en el tema, que es el campo que está circunscrito por la teoría de Thomas Kuhn y después por Mary Hess y otros autores, ¿no? Lakatos, etc. Que es lo que se llama el escenario posempirista. ¿Sí? En primer lugar, Federico hace una distinción entre un tipo de epistemología descriptiva y otro tipo de epistemología normativa. Si uno vuelve para atrás en los autores de lo que llamábamos consenso ortodoxo, las discusiones entre Popper y Carnap, por ejemplo, eran a qué se llamaba ciencia y a qué no. El epistemólogo, hay una doble reducción, porque Popper hablaba del filósofo. El filósofo es un epistemólogo, y el epistemólogo es una especie de policía lógico de las teorías científicas. Y las teorías científicas siguen ciertos parámetros, especialmente de coherencia lógica, pero además de basarse en ciertos métodos, en cierta forma de hacer los experimentos, eran teorías consideradas científicas, eran discursos considerados científicos. Eso es una epistemología normativa, es cómo debe ser una investigación social para ser considerada científica. No social, una investigación para ser considerada científica.
y no metafísica, así todo el tema del criterio de demarcación, etc. ¿No? Esto tiene que ver con un tipo de epistemología que prescribe, ¿no? que dice cómo debe ser la ciencia. Lo que proponen Kuhn, Merigés y otros autores es una epistemología descriptiva, que es, bueno, ¿qué hacen los científicos? El epistemólogo no dice cómo debe ser desde un lugar ahistórico y disociado del entorno social, sino que entiende a la ciencia como una producción cultural, como una producción social en un determinado contexto histórico, y se dedica a analizar qué es lo que hacen los científicos. Es una epistemología descriptiva, ¿sí? Describe lo que hacen los científicos. Bueno, eso, lo que la idea es clara. En segundo lugar, una visión interpretativa de las teorías científicas. ¿Sí? Recuerden, esto está en el texto de Federico de la primera parte, cuando Federico habla de la doble hermenéutica. Ahora cuando lean el texto de Giddens y lo vean en la clase práctica, van a ver directamente el concepto de doble hermenéutica. Pero ¿qué es el concepto de doble hermenéutica? Sostenía la idea de que todas las ciencias son interpretativas. ¿Por qué? Porque todo discurso científico es un discurso y todo discurso es una interpretación. No existe la idea de reflejo de la realidad, ¿no? Para los empiristas lógicos, el mundo era de una manera y el lenguaje tenía que reflejar ese mundo, tenía que ser un espejo de ese mundo. Esa concepción del lenguaje como espejo, de la verdad como espejo de la realidad, o de una realidad extralingüística, de una realidad exterior al lenguaje, fue abandonada, y desde la década del 60 para acá lo que se cree es que todo el lenguaje es una interpretación desde mucho antes se cree eso, pero en los 60 se estableció como más o menos hegemónica esta idea, de que todo el lenguaje interpreta, es una interpretación del mundo, y la ciencia como un tipo de discurso, más un tipo de discurso con sus particularidades, pero sigue siendo un discurso, constituye una interpretación del mundo. ¿Sí? Una interpretación con reglas, una empresa que se autocorrige, que tiene posibilidad de control, etcétera, etcétera, pero un discurso al fin. Entonces, si todo discurso es una forma de interpretación del mundo, lo que vamos a tener es ciencias naturales, donde hay un único tipo de interpretación, que es la que hace el científico sobre esa realidad que no es verbal, que no es lingüística, ¿no? Los átomos no se autointerpretan, no producen interpretaciones de sí mismos, las piedras tampoco, los animales tampoco. Sin embargo, los actores sociales, los sujetos, los agentes, como quieran llamarlos, sí producen interpretaciones sobre sí mismos. Y están en condiciones de interpretar el discurso científico. Entonces ahí lo que tenemos en las ciencias sociales es un doble nivel de interpretación. Esto es algo que ya dijo Jules también, por ejemplo, ¿no? Pero dice Federico, en el escenario posempirista predomina esta idea de que todas las ciencias son interpretativas y que las ciencias sociales son doblemente interpretativas, porque interpretan sobre la base de otras interpretaciones que son las interpretaciones de los agentes sociales. Y entonces tiene una relación dialógica con su objeto de estudio, porque su objeto de estudio también está en condiciones de apropiarse de los conceptos teóricos que produce la ciencia. Entonces ahí tenemos, cuando hablen de doble hermenéutica, siempre va a estar la idea de una visión interpretativa de las ciencias. ¿Sí? Hermenéutica e interpretación, tómenlo como sinónimos. La clase próxima de teóricos, que ya está grabada y está subida al campus, vamos a ver hermenéutica, y vamos a hablar un poco más de eso, pero por lo pronto, cuando hablamos de hermenéutica, tomen hermenéutica como sinónimo de interpretación, de teoría de la interpretación. Bueno, esa es la segunda característica del escenario posempirista. Recuerdan que el escenario posempirista tiene algo que no está en esta diapositiva. El escenario posempirista, este término escenario posempirista dice dos cosas claras. En primer lugar, que no tiene una unidad positiva, digamos. El escenario posempirista es simplemente lo que vino después del empirismo. ¿Sí? Toda esta epistemología que se inaugura supuestamente en la tradición anglosajona con el libro de Thomas Kuhn, no tiene ningún componente, o muy pocos estos componentes que vemos acá, positivos, sino que se definen por oposición, como superación del periodo previo. Y en segundo lugar, justamente como no tienen una unidad, sino más o menos
es un campo, se lo llama escenario posempirista, no posempirismo. Porque decir posempirismo es asumir que es una corriente de pensamiento. Y no es una corriente de pensamiento, hay muchas corrientes de pensamiento que tienen algunas características comunes, que es rechazar lo que había antes, básicamente. Bueno, ese es el escenario posempirista. La tercera característica del escenario posempirista es la famosa subdeterminación de la teoría por los datos, que ya les preguntamos en el control de lectura largamente, y está en el texto de Federico, que es esta idea de que las teorías tienen un sustento, se justifican por los datos, pero la relación no es tan sencilla, ni es unilateral, ni es unívoca. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos también son construcciones hechas por las teorías. Los datos se pueden construir de maneras muy diferentes, pero eso no significa que se pueda hacer cualquier cosa. Que se pueda decir cualquier cosa sobre los datos, eso sería una tesis de indeterminación de la teoría por los datos. Que quiere decir que la teoría no está determinada por los datos. Sin embargo, la idea de Benigés no es que la teoría no esté determinada por los datos, sino que la determinación de la teoría por los datos es débil. ¿Sí? Que los datos no alcanzan a establecer una única teoría como válida, que es lo que pretendían Popper y Carnap, esta idea del experimento crucial, ¿no? La idea de que si teníamos dos teorías rivales podíamos llegar a un punto donde hacíamos un experimento que determinaba quién tenía razón y quién no. Eso no sucede en la física y no sucede en la sociología. No es que no sucede en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales no sucede en ninguna ciencia eso. La relación entre teoría y datos es compleja, no es tan clara. Eso ya Popper lo había planteado cuando dice que, cuando plantea una teoría deductivista, está diciendo que los datos son en realidad producto de una teoría. La teoría determina nuestra forma de procesar los datos, de construir los datos, sin usar los términos construir y procesar. Popper dice algo parecido a eso, pero Popper seguía teniendo la idea de que el experimento crucial existía. No podía hacer un experimento y determinar qué teoría era válida y qué teoría era inválida. Eso es más difícil. Todo el trabajo histórico de Kuhn, el trabajo descriptivista de Kuhn muestra que eso no sucede, en la realidad, más allá de las determinaciones lógicas de las teorías. Cuando uno analiza lo que hacen los científicos, las cosas no funcionan así. Y entonces está esta idea de que los datos tienen una relación con la teoría, efectivamente, si no ya sería literatura y no sería ciencia, pero esa relación es, por llamarlo de alguna forma, débil. ¿Sí? Además usa el término subdeterminación porque sobredeterminación ya estaba tomado, ¿no? Ya lo había usado Althusser, entonces lo podía usar sobredeterminación, que es otra forma de hablar de algo parecido. Más o menos parecido. Bueno, hasta acá yo ahora, como estoy compartiendo pantalla, no veo el chat, así que no sé si me están escribiendo o no. Voy a un segundo dejar de compartir pantalla. A ver si alguien escribió algo, si alguien quiere decir algo, mejor tome el micrófono, porque así no tengo que salir de la pantalla. Si alguien quiere decir algo, tome el micrófono ahora y diga algo. Mientras me cebo un mate. Bueno, bien. Profe, sobre la subdeterminación, decía que los datos también son interpretaciones, ¿no? O son construcciones, no recuerdo muy bien lo que mencionó. Gracias por la pregunta. No vi tu nombre porque el Zoom no me aparece el nombre de la persona que habla cuando estoy compartiendo pantalla, así que perdón, pero está bien la pregunta. Cuando uno habla de interpretaciones, ustedes ya vieron el texto de Schutz, los textos de Schutz, y habrán visto que interpretaciones y construcciones son términos que en cierto tipo de discursos se pueden intercambiar, ¿no? Cuando uno dice construcción es porque es algo que no estaba ahí, se armó, digamos. Entonces, interpretación y construcción en este sentido no tienen que verlo como términos rivales. No significan lo mismo, pero no los pueden intercambiar. El punto sería que en la medida en que cualquier discurso interpreta la realidad, hay algo que pone el sujeto que interpreta en la elaboración de esa realidad que está observando. Es decir, es lo contrario de la idea del lenguaje como reflejo. El lenguaje como reflejo es: el mundo es de una determinada manera, ya está ordenado de esa manera, y el sujeto lo único que tiene que hacer es captar
eso, ser afectado por esa realidad ya ordenada. ¿Sí? Esto es una discusión filosófica que lleva varios siglos. Hay un debate entre Hume y Kant sobre esto. La posición idealista también está de Kant previo, pero entre Hume y Kant hay una discusión entre empirismo e idealismo. Si quieren ir más atrás, Aristóteles y Platón, todos recuerdan el fresco de Rafael con Platón señalando para arriba y Aristóteles señalando para abajo. Hay una especie de discusión en esto, pero bueno, vamos a Hume y Kant. La idea de que el mundo ya está ordenado, nosotros de alguna manera nos vemos afectados por el orden que tienen las cosas, entonces nuestro lenguaje tiende a reflejar eso. Lo que hay que hacer es comparar con nuestros sentidos, comparar si lo que decimos es igual a lo que vemos, o se ajusta a lo que vemos. Y otra cosa es pensar que en realidad, que esa realidad no es tan ordenado, no sabemos cómo es esa realidad plenamente, sino que solo podemos darle orden a esa realidad en la medida en que usamos nuestras capacidades para ordenar la realidad. ¿Sí? Para Kant, esas capacidades de ordenar la realidad eran trascendentales, es decir, eran capacidades a priori, no eran capacidades determinadas históricamente, sino que eran capacidades que venían con la conciencia. ¿Sí? En la medida en que somos seres humanos y tenemos conciencia, la conciencia tiende a ordenar el mundo aplicándole categorías de tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Pero eso pasa en todo tiempo y en todo lugar igual. ¿No? Entonces son discusiones entre Hume y Kant metafísicas. Son discusiones que no se pueden comprobar empíricamente, son discusiones filosóficas. Pero esas escuelas siguieron influyendo hasta el día de hoy. Siguen influyendo hasta el día de hoy. Y entonces vemos que Weber, Schutz, etcétera, tienen una formación más bien kantiana. Entonces, tienden a pensar esta idea de que tenemos que seguir pensando cómo nosotros le damos algún tipo de ordenamiento a una realidad cuyo ordenamiento real desconocemos, quizás no lo tenga, quizás sea desordenado, no tenemos idea. Lo que sabemos es que cuando vamos a captar esa realidad, de alguna manera ponemos algo nuestro en esa captación de la realidad. Entonces el lenguaje de alguna manera participa en la construcción de la realidad. Por eso Schutz toma términos de una corriente que se llama fenomenología, que es justamente un término que viene de la filosofía kantiana, del fenómeno. La distinción entre fenómeno y noúmeno es eso. El fenómeno es una categoría de experiencia, es cuando la conciencia proyecta sus categorías en esa realidad desordenada y la ordena. Eso se llama experiencia, se llama fenómeno, y no es el equivalente a la realidad muda o a la realidad extralingüística, porque eso no sabemos cómo es. Sabemos cómo es la experiencia, y la experiencia es algo que ya tiene las categorías incorporadas del sujeto. ¿No? Eso decía Kant, no importa. El punto es entonces, si pensamos que el lenguaje no refleja la realidad, sino que de alguna manera la ordena, la organiza, entonces hay formas, según el discurso, hay formas distintas de organizar la realidad, vamos a hablar de que estos conceptos son construcciones. ¿Sí? Y también es válido decir que son interpretaciones, es lo mismo. Profe, sí. ¿Dónde dice? Digan el nombre el que va a hablar, porque así, como no veo el nombre... Camilo. Gracias, Camilo. ¿Dónde dice Kant eso? Me interesa. Ah, bueno, eso está en la crítica de la razón pura, que es el libro más famosos, que empieza con una pregunta parecida al texto de Popper, que es si es posible la existencia de juicios sintéticos a priori. Sí, bueno, no importa. Les recomiendo los cursos en filosofía. No sé las cátedras que hay, pero en su momento Neistat estaba muy preocupado por dar Kant, así que supongo que ahí lo verán. En teoría 2 también deberían ver a Kant. Ahí tienen a Miguel. Miguel es un experto en Kant, así que seguramente también. Me refiero a Miguel Rossi. Estoy grabando y no debería decir esto, pero soñé con Miguel Rossi ayer. Soñé que iba a la facultad y estaba Miguel dando clases y yo lo saludaba. No sé, ahora me acordé. Así que bueno, eso. Andá a preguntarle a Francisco o a Miguel en sus materias, ahí vas a leer bastante de eso. O comprate la crítica de la razón pura, que está barato, porque son esas ediciones que ya no tienen copyright, entonces se venden
todos lados. Es arduo leerlo, pero bueno, ahí está. Bueno, esto. Ahora, perdón, ¿no? Pero para bajar del plano metafísico, filosófico, e ir a una discusión más de ciencias empíricas. Los datos son construcciones. Piensen, por ejemplo, en... bueno, vamos a tomar, no sé, los datos del INDEC sobre el índice de precios. ¿No saben que hubo una discusión durante muchos años sobre el índice de precios del INDEC? Bueno, por supuesto, hay límites de lo que va más allá de las distintas metodologías admisibles, y entonces hay disputas que son de otras características, pero en general se pueden medir de muchas maneras los índices de precios. Depende a qué supermercado se va, depende a quién se encuesta, si son encuestas con preguntas o si se miden los precios. Digo, hay muchas formas de elaborar muestras, de hacer muestreos. ¿No saben lo que es una muestra? Uno tiene un universo de datos, de sujetos actuando, de cosas, y elige una proporción de eso para analizar. Entonces, ¿cómo haces la muestra? ¿A quiénes relevás? ¿Cómo lo relevás? Si es con una encuesta o con preguntas, o mirando, leyendo y tomando nota de los precios. Con las encuestas, si las encuestas son telefónicas, si son presenciales. Bueno, todas las formas de captar datos en ciencias sociales implican decisiones. Esas decisiones dejan afuera cosas. O sea, no hay una forma neutra de hacer las cosas. O sea, cada decisión que se toma sesga de alguna manera los resultados hacia cierta forma. Dije lo del INDEC porque, más allá de la disputa que hubo, que fue especial, siempre hay discusiones en el INDEC sobre los índices de precios y sobre otros índices, porque cada gobierno elige la metodología que le conviene más. Otra cosa es algo un poco más desmedido, que fue lo que pasó entre 2006 y 2015, que fue más allá de ese límite, pero en general también se puede ir a otro gobierno para atrás, y siempre hay discusiones sobre eso, porque las metodologías no son neutras, y entonces, bueno, cuando hay un actor interesado, elige la metodología que le conviene. Pero los datos siempre son construcciones. En nuestro caso, siempre son construcciones. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, coronavirus, ya está todo el mundo haciendo investigaciones sobre el coronavirus, ¿no? Pues bueno, porque el mundo es el coronavirus, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué hacemos con el coronavirus? Me siento en un hospital y veo la guardia del hospital y hago una descripción densa, una especie de etnografía sobre lo que pasa. Tengo los datos de muertos, etcétera, y simplemente no. Cruzo variables y digo, bueno, afecta más a las personas de esta edad, menos a las de aquella edad, nivel socioeconómico afecta, no afecta. O sea, analizo los determinantes de las distintas formas de transitar la enfermedad, o hago etnografía. Bueno, las dos cosas son válidas, pero van a dar resultados distintos. Son preguntas distintas, son metodologías distintas. Entonces, eso da la idea no solamente de que la teoría es distinta, no solamente de que el libro final es distinto, sino que los datos que utiliza son distintos, y a veces son contradictorios. A veces son contradictorios, muchas veces son contradictorios. Entonces, ¿que un dato es válido y el otro no? No, son todos válidos. Entonces, ¿se puede decir cualquier cosa? Tampoco se puede decir cualquier cosa. Tampoco se puede decir cualquier cosa. Entonces, ahí está la idea de que los datos son una construcción. Uno construye los datos, no los toma, no es que en un lugar los agarra, los construye. No sé si fui del todo claro, pero podríamos irnos en ejemplos más largamente. Yo hago pausas para que digan algo, porque no los tengo ahí para verlos. En fin. Sí, bastante claro. Gracias, Renata. Muchas gracias. Bueno, ¿qué efecto tiene esto? Esto tiene un efecto muy claro en el programa de esta materia. Y muy claro en la propia biografía de Federico. Este texto tiene mucho de lo que Federico hace, y eso está bueno, que es el pluralismo metodológico. Y pluralismo epistemológico. Es decir, la tarea de los epistemólogos, ¿no? Nosotros somos todos aspirantes o ya resultados de ciencia política o trabajo social. Todos vamos a hacer ciencias sociales acá. Pero Federico viene de la carrera de filosofía. O sea, Federico es epistemólogo. Y ahí da cuenta de algo que pasa en el programa de esta materia y que pasa en el propio trabajo de Federico, que es, ya no hay epistemólogos como Popper. Más allá de si alguno de todos estos todavía vive y sigue produciendo,
ya no hay epistemólogos así, no hay epistemólogos generales. Hay muy pocos. La mayor parte de lo que hacen los epistemólogos es epistemología aplicada. El epistemólogo se ve menos con sus compañeros epistemólogos y se ve más con los científicos que son sujetos de estudio. Interactúa más con los científicos sujetos de estudio que con los otros epistemólogos. ¿Sí? Para poner el nombre y apellido, Federico va más a los congresos de ciencia política o de sociología que a los congresos de los epistemólogos. ¿Sí? Eso no es una decisión individual, eso es lo que pasa en el campo de la epistemología. Eso es lo que trata de decir Federico en este texto. Ya no hay epistemología general, lo que hay ahora es epistemología de esta ciencia. ¿Y eso implica qué? Implica un corrimiento, lo voy a poner lo más, de la manera más pedestre posible. Hay un corrimiento de pensamiento científico a sociología. Ustedes hicieron el CBC y tuvieron dos materias, pensamiento científico y sociología. Esta materia, pero además todo el campo, se desplaza de lo específicamente propio del pensamiento científico, que es leer a Kuhn, leer a Popper, leer a Carnap, hacia lo que vieron en sociología, hacia la teoría social. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero porque como no estamos de acuerdo en de qué está hecho lo social, tenemos que plantear una discusión ontológica primero, y eso determina una discusión epistemológica después, tal como lo vieron en el texto del aporte Keating al principio. Según cómo definamos el objeto de estudio, va a ser una forma más apropiada de estudiarlo o no. Entonces, primero una discusión de teoría social, de ontología social, y después eso determina una posición epistemológica, ¿no? Pero además, el epistemólogo no puede hacer epistemología desentendiéndose de esta ontología social. Es decir, el epistemólogo en ciencias sociales no puede no tener una posición respecto de objetivismo o subjetivismo. ¿Qué estudia la sociología? ¿Estudia las estructuras sociales o estudia la motivación de la acción? ¿Sí? El dato principal de lo social es los hechos sociales, los hechos objetivos, o las representaciones de los actores y las motivaciones de los actores. Según qué posición se tenga, va a haber metodologías distintas. No se puede hacer una epistemología desde arriba, general, por afuera, sino que tiene que estar en el medio de estas discusiones. Y eso implica que se vuelve mucho más un especialista en el campo que estudia que en la epistemología. ¿Sí? Y ahí lo dice con claridad, la epistemología general es ahora un nodo de una red de epistemologías específicas. ¿Sí? Nosotros dábamos, después lo sacamos, pero dimos un par de años, los trabajos de un epistemólogo muy famoso y muy en boga ahora, que es Bruno Latour. Bruno Latour era más bien un sociólogo de la ciencia o un etnógrafo de la ciencia, se fue convirtiendo en un epistemólogo, pero su epistemología general es muy particular. Es decir, no hace epistemología desde la lógica como Popper, sino que es una teoría que sirve para un tipo de contexto muy específico, que es lo que él estudió. O sea, ahí uno ve que es más difícil leer a estos epistemólogos generales si no conoce el trabajo empírico y de investigación que hizo en epistemología. Pero bueno, no importa. Bueno, eso es, no sé ni qué hora es, esto de las clases virtuales me complica un poco el ordenamiento de la clase, creo que me estoy yendo, me fui demasiado en temas quizás muy introductorios. Léanlo, esa parte del texto es muy interesante, y explica un poco qué es lo que pasa con esta materia, que nos vamos yendo cada vez más a teoría sociológica o teoría social, y menos a pensamiento científico. Bueno. Decía entonces, en las ciencias sociales se da esta particularidad, ¿no? El debate epistemológico no se puede saldar si no hay un debate ontológico previo. ¿Sí? Esto ya lo vieron varias veces. ¿Y cuál es el debate ontológico en las ciencias sociales? Agencia de estructura, o sea, ¿qué es lo que la unidad primaria de lo social, si es la acción de los sujetos o si son las estructuras sociales? Si vamos a seguir a Durkheim, a Parsons y a Marx, o si vamos a seguir a Weber. ¿Sí? Eso se puede llamar de distintas maneras. No sé si a ver si lo pongo acá. Sí, lo pongo acá.
Se puede llamar de esta manera. Yo creo que el término más comprensivo es subjetivismo y objetivismo, pero también se puede hablar de individualismo y holismo, o de naturalismo y pluralismo metodológico. Bueno, vamos a ver un poco estas categorías. En principio, acá hay una lista de autores, ¿no? Marx, Durkheim, Parsons, Merton, Nagel, Linston, Almond, Lévi-Strauss, para pasar a otra disciplina, Luhmann, Derrida. Si acá hay estructurales funcionalistas, hay politólogos, estructurales funcionalistas, sociólogos, antropólogos, hay estructuralistas puros, digo, Derrida, que es otra corriente que no tiene nada que ver con nosotros, pero todos comparten una idea, ¿no? Que ahora la vamos a desarrollar. Del otro lado, bueno, quizás hayan leído a Simmel, no lo hayan leído, a Weber sí, a Herbert Blumer en opinión pública, probablemente lo lean, a Schutz lo leyeron, a Peter Winch, Goffman, Garfinkel, bueno, no son todos sociólogos. A Esther lo vieron, Clifford Geertz, o Geertz, que es antropólogo también, bueno. ¿Cuáles son la línea divisoria de esta gente? Bueno, yo voy a empezar por objetivismo. Unos privilegian los aspectos objetivos de la dinámica social, de la vida social. ¿Sí? No importa lo que la gente piensa que está haciendo, lo que importa es lo que la gente hace efectivamente. ¿Sí? Y acá está la idea de que lo que la gente hace es el resultado o es la manifestación de estructuras sociales más amplias. ¿Sí? La acción individual no es el origen de nada, sino que es el resultado de algo. Es el resultado de que, bueno, de procesos de aculturación, bueno, ahí elijan la categoría que quieran. Pueden pensar que la acción individual es el resultado de una cultura, un sistema cultural, de un sistema social, ¿no? Si uno piensa más como Marx, es un sistema socioeconómico, digamos, ¿no? Una estructura socioeconómica determina la conciencia de los actores, la forma que los actores ven el mundo. Entonces, no importa lo que la gente piensa que hace, porque eso es el resultado de otra realidad, de una realidad infraestructural que está ahí, que es la división de clases de la sociedad. Por ejemplo, si uno piensa en los autores más etnográficos, va a pensar en la cultura, cumple la misma función. O la estructura, ¿no? Términos como estructura, sistema, dan la idea de esta realidad ordenada que determina las manifestaciones individuales. ¿Sí? La propia noción de hecho social de Durkheim. El hecho social de Durkheim es independiente de sus manifestaciones individuales. Entonces la acción se entendía como el resultado de otra cosa. Mientras que los otros autores piensan al revés. Es en la acción, es en lo que los agentes quieren hacer, o piensan que están haciendo, donde se origina la realidad social. La realidad social es el resultado de esas acciones individuales. Pueden ser acciones individuales o pueden ser acciones colectivas. Por eso me parece que el término subjetivismo, antes que individualismo, es más abarcativo. El énfasis de los otros autores, de la parte negra, digamos, de esta diapositiva, está puesto en los sujetos. Esos sujetos pueden ser individuales o colectivos según el autor. Para Weber no había tal cosa como sujetos colectivos, para Weber había solamente acción individual. Sin embargo, para Elster, para todos los teóricos de la elección racional, uno puede pensar en los partidos políticos, en los estados, en las organizaciones, puede antropomorfizarlos, puede pensarlos como sujetos colectivos, ¿no? Entonces ahí se los llama individualistas, ¿sí? Está bien, pero el término subjetivismo es más abarcativo, porque está pensando en términos de sujetos. Una cosa piensa en términos de sistemas objetivos, y otra cosa piensa, las otras corrientes piensan en términos de sujetos productores de esa realidad. ¿Sí? Son teorías muy distintas también, muy distintas. Piensen en Schutz y Elster. Entonces, leyeron a Schutz y a Elster, son autores que dicen cosas muy diferentes. Schutz pone mucho énfasis en las particularidades socioculturales, ¿sí? Pone mucho énfasis en la construcción del sentido común. Entonces, los sujetos son individualistas, la teoría es individualista, porque es la acción con sentido subjetivamente mentado, pero ese sentido subjetivamente mentado se da en un entorno, se da en un contexto. Mientras que para Elster el contexto no importa para nada. Lo único que hay es un sujeto que quiere lograr algo, y como quiere lograr algo, mira más o menos cuáles son las posibilidades que tiene y elige un curso de acción. Si en un caso hay un interés por la historia
la sociedad, el otro no, pero los dos siguen siendo subjetivistas, porque los dos siguen pensando que la clave de la investigación social es la acción, y la acción está determinada por la motivación del actor, de la persona que está actuando. ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende un poco esa diferencia? Sí, sí, se entendió. Gracias, muchas gracias. Recuerden, los que no tienen prendida la cámara, que prendan el micrófono y hablen si quieren hacerlo, porque yo no veo el chat. ¿Sí? No es que lo vea por decisión, no lo puedo ver. Bien. ¿Qué otras características se suman a esto? Bueno, decía, objetivismo y subjetivismo, holismo o individualismo. Holismo es la idea de considerar a la sociedad como un todo. Entonces, el estudio de lo social tiene que partir de esta idea de totalidad, mientras que la otra parte de la idea de individualidad primero. Y después hay otras características que están en el texto de Laporte y Keating, ya las vieron, así que tampoco voy a extender demasiado. Unos tienden, los objetivistas tienden a pensar en términos naturalistas o de monismo metodológico, tienden a pensar que se puede estudiar lo social aplicando métodos de las ciencias naturales. ¿Sí? Básicamente tienden a explicar. Quieren producir explicaciones, para producir explicaciones tratan de usar el método nomológico deductivo, piensan que lo social se basa en regularidades, que se pueden hacer leyes o hipótesis, entonces tienden a pensar con toda la estructura de pensamiento que vimos en la primera parte de la materia, en las primeras clases de la materia, entonces tienden a identificar ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? Como un único método. El otro bando, o las otras corrientes, tienden a pensar que lo social es bastante particular, no descreen de que haya un único método científico, no es la idea, pero tienden a pensar que hay particularidades de ese método científico en las ciencias sociales. Piensen en toda la parrafada de Esther sobre la explicación intencional. Entonces Esther dice, bueno, las ciencias sociales explican, pero es un tipo particular de explicación. Schutz también dice, bueno, las ciencias tienen que seguir un ideal de objetividad, de control por parte de otros científicos, de unicidad, etcétera, etcétera, pero en las ciencias sociales hay que además aplicar la comprensión. ¿Sí? Entonces, siguen pensando que hay un modelo de ciencia, pero lo social tiene sus particularidades, ¿no? Y finalmente, algo que dice de Laporte y Keating, enfatizan bastante, la idea de que hay una especie de afinidad electiva, no siempre es así, pero hay una afinidad electiva entre objetivismo y métodos quanti y subjetivismo y métodos quali. Si uno tiene una idea de que las representaciones de los actores importan, va a tender a hacer entrevistas, va a tender a hacer etnografía, ¿sí? Si uno piensa que las representaciones de los actores son un subproducto, lo que importan son las estructuras, va a tender a agregar datos, ¿sí? a buscar correlaciones entre variables, correlaciones que se pueden medir únicamente. ¿Sí? Buena parte de la ciencia política contemporánea está en el bando objetivista. ¿Sí? En Argentina hubo siempre una disputa, la sociología es muy subjetivista, y buena parte de la ciencia política lo era, y ahora la idea más objetivista ganó mucho terreno, y bueno, muy buena parte de lo que hacen los cientistas sociales, no los cientistas sociales, sino los politólogos, está en la columna azul, digamos, de esta diapositiva. Bueno, esa es un poco la dicotomía, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que esta perspectiva, estas dos perspectivas, estas dos visiones excluyentes sobre agencia de estructura, dan la idea de que son insuficientes, digamos, ¿no? Si bien esto es una simplificación, ninguno de estos autores es tan cuadrado como lo estamos presentando acá, ¿no? Basta con leer el 18 Brumario de Marx para darse cuenta de que importan lo que los actores piensan y lo que los actores hacen, que hay contingencia, que no es solamente todo determinación estructural. No sé, Merton también tiene el concepto de funciones manifiestas y latentes, donde está incluido la perspectiva del actor. No es todo tan sencillo, pero tienden a privilegiar una cosa por sobre la otra. ¿Sí? Ahora, insisto, cuando uno lo presenta así, dice, bueno, los dos tienen un poco de razón,
Los dos grupos tienen un poco de razón y los dos un poco se equivocan. Habría que buscar formas de interacción entre estas dos corrientes. Bueno, de eso se trata la clase y de eso se trata las ciencias sociales desde los 80 para acá. Si en los 50 había una idea muy fuerte de, bueno, hay que pararse en uno de estos dos polos, en las últimas 4 décadas, los sociólogos han tratado de hacer alguna forma de síntesis. Las síntesis siempre son parciales, o sea, siempre se hace la síntesis desde un polo. Nadie logra una síntesis neutra, digamos. Siempre uno está más bandeado por un lado o para el otro, pero son más sofisticados. Bueno, ¿quién es el autor que tratamos de venderles nosotros en la materia? A este agradable sujeto, que es Anthony Giddens, que tiene una teoría de síntesis, una forma de síntesis que es la teoría de la estructuración. Bueno, no sé si ustedes han podido leer los textos o no. En general, si yo estuviera en una clase presencial, pregunto y la gente va moviendo la cabeza en distintos sentidos y me doy cuenta así a ojo de ahí, pero una cabeza sola moviéndose, y es Juan Cruz que dice que no. Y Renata sonríe con cara de sí, yo tampoco, pero no voy a decir nada. Y Adriana no emite opinión, y el resto no sé qué hace, así que supongo que no leyeron. Pero, bueno, nada, lean. Decía, Anthony tiene una idea, Giddens tiene una propuesta de síntesis que es lo que él llama teoría de la estructuración. ¿Sí? Giddens en mi época, ya llegué a esa edad donde puedo decir mi época, era muy famoso por esto, obviamente, es su gran aporte a las ciencias sociales, pero también era famoso por otra cosa, que era la teoría, la tercera vía. Escribió un libro llamado Más allá de la izquierda y la derecha, y tuvo una participación política y una participación como intelectual muy fuerte en el laborismo inglés en la década de los 80 y los 90, y sirvió de promotor intelectual de la reconversión del laborismo, de la izquierda inglesa, en aceptar el neoliberalismo, básicamente. Sí, de hecho fue asesor de Tony Blair, primer ministro británico durante la segunda mitad de los 90. Acá dice Bautista, el que inventó el peronismo. No, la tercera vía, claro. La verdad, nada más alejado de eso, porque lo que inventó Giddens, lo que fue promotor Giddens, es de una reconversión de la izquierda en un socio de liberalismo. ¿Sí? Perdón por decirlo de una manera tan grosera, digamos, pero todo lo que fueron los gobiernos de Clinton en Estados Unidos, de Tony Blair en Inglaterra, se me fue ahora el de España, el en España, que también representaba lo mismo. Hay una serie de, bueno, en la izquierda de Francia lo mismo. En Francia el promotor de eso fue Rosanvallon. ¿Conocen a Pierre Rosanvallon? No sé si bueno, Pierre Rosanvallon es un autor bastante conocido ahora, francés, teórico político, que también estaba en una línea de cómo la izquierda puede ser liberal. Felipe González, no, pero no es Felipe González. Hay alguien en el medio que me estoy comiendo, entre Felipe González y los de ahora. No importa. La cuestión es, hay todo un movimiento de los partidos socialdemócratas europeos a aceptar, más o menos a defender que no se desmantele del todo el estado del bienestar, pero a bajar la mayoría de las banderas respecto a lo que defendía esa misma socialdemocracia en los 60. Esa adaptación a la sociedad globalizada e individualizada, bueno, uno de los promotores de esa adaptación es Giddens. Y en los 90 Giddens era, bueno, la Biblia, había que leer a Giddens, era fundamental. ¿Qué dice alguien más? Rodríguez Zapatero, gracias. Gracias, Luis. Sí, Rodríguez Zapatero seguro. Felipe González, bueno, habrá defensores. En el foro habrá defensores. En Argentina tuvimos una adaptación de eso. La Alianza pretendía cubrir ese espectro ideológico. Sí, de hecho, cuando era la campaña en el 99, había empezado la carrera de ciencia política en ese momento, y algunos intelectuales
europeos salieron a decir, bueno, lo que dice la Alianza está muy bien. Recuerdo una visita a la Argentina de Rudolfo Paramio español y defensor de esta misma tendencia, que dice alguien acá, Portantino con Alfonsín. Sí, se solapan dos cosas distintas. Una cosa es la izquierda que acepta o se transforma a una perspectiva más liberal democrática. Eso es parte de toda esta gente, sin duda. En Argentina tiene la particularidad de que era una izquierda clasista, fuertemente clasista, que de repente se reconvierte en las instituciones democráticas. En Europa no era tan así, porque ya el eurocomunismo ya estaba de antes, la socialdemocracia ya estaba de antes, digamos. Serían dos cosas que se solapan. Igual si pones nombres propios terminan siendo todo lo mismo, pero hay una discusión en Argentina que tiene que ver con abandonar la lucha armada y valorar las instituciones de la democracia liberal, y otra discusión que tiene que ver con cómo pensar a la izquierda en un mundo donde ganó el neoliberalismo. Donde ya ganó el neoliberalismo, donde ya no hay Estado grande, donde el Estado hay que reducirlo. ¿Cómo pensar la reducción del Estado en términos de izquierda todavía? ¿Sí? Esa es la discusión que tienen todos estos tipos cuando hablan de tercera vía, o de más allá de la izquierda y la derecha. El Portantiero de los 80 no decía ninguna de esas cosas, simplemente habían pasado, aun cuando después todo termina en el mismo micro, en el mismo tren, son dos discusiones distintas. Pero buen aporte, gracias. No sé quién lo dijo, ahora lo perdí. Gracias, Gustavo. Bueno, nada, era muy famoso. Esto lo voy a decir solamente y termino y paso a lo que quiero dar de la clase. En los 90, en el 99, en la campaña del 99, me acuerdo que vino a la Argentina Rudolfo Paramio. Rudolfo Paramio pertenecía al mismo sector ideológico, pero era español, es español. Y Paramio decía, bueno, no, qué mal la derecha en el mundo, y el gasto público no hay que reducirlo, no hay que pensar siempre con lógica neoliberal. Bueno, ¿usted qué cree que tiene que hacer Argentina, Paramio? Y Argentina tiene que bajar el gasto público. Porque si baja el gasto público le van a poder prestar más plata, y si le prestan plata ahí puede hacer gasto social, que es dar planes sociales, ¿no? Pero en principio tiene que reducir el gasto público. Ese es el aporte intelectual, la intelectualidad europea de izquierda a la campaña de la Alianza. Era otro universo. Era otro universo. No existe ese mundo, no existe más ahora. No tenemos idea de eso que pasaba hace 20 años. Bueno, Giddens era promotor de todo eso. Y en ese momento era muy famoso por eso. No es lo que va a quedar en la historia de su aporte a las ciencias sociales, sino esto que vamos a ver ahora. Y es la síntesis entre agencia y estructura. Bueno, ¿qué es lo que hace Giddens con la teoría de la estructuración? Giddens dice, hay que redefinir los conceptos de acción y los conceptos de estructura de tal forma que uno no pueda pensarlos por separado. Es decir, hay que pensar la estructura como resultado de la acción, como el efecto de la acción, pero también hay que pensar la acción como algo que solo es posible en el marco de una estructura. Entonces, la acción no existe sin la estructura, y la estructura no existe sin la acción. Esa es la propuesta de Giddens. Entonces, nosotros no estudiamos ni la estructura ni la acción, sino el proceso de construcción permanente de la estructura. A ese proceso lo llamamos estructuración. Y eso implica romper, yo no quiero ir mucho más allá porque va a tener la clase sobre esto, pero eso implica romper con ciertos esquemas con los que venimos trabajando ahora. Vamos a leer primero esto y después les voy a decir la idea que quería decirles. Agencia. Giddens habla de agencia en lugar de acción. Si tengo tiempo voy a explicar por qué. La acción, dice Giddens, es una intervención intencional y reflexivamente informada de un individuo en un sistema de condiciones estructurado. ¿Sí? Es decir, el individuo actúa intencionalmente, como decía Weber, el individuo piensa lo que va a hacer y no lo hace porque compulsivamente, sino que lo hace reflexivamente, pero eso no es todo lo que informa la acción. La acción es mucho más que lo que el sujeto está pensando que está haciendo. En primer lugar, tiene que ver con las condiciones en las que el sujeto actúa. Las condiciones no fueron elegidas por el sujeto, las condiciones estaban ahí.
ese contexto estructural determina parte de la acción que lleva adelante el individuo. ¿Sí? Influye sobre ese contexto. Y además, la acción construye esa estructura que lo condiciona en la vez siguiente. Vamos a ver la parte de la estructura. ¿Cómo define Giddens la estructura? Reglas que ordenan las instituciones sociales y los recursos que se distribuyen desigualmente. Es difícil resumir estas ideas en poco tiempo, pero el modelo que toma Giddens es el ejemplo, el paradigma que toma Giddens para entender esto es el lenguaje. Pensemos la relación entre lengua y habla, para pensar la relación entre agencia y estructura. Supongamos que hablar, emitir un discurso, es una acción. Y el lenguaje, el idioma español, en este caso el castellano, es una estructura. ¿Sí? Nosotros para actuar, para hablar, necesitamos de esa estructura. Hablar no significa romper con esa estructura, significa seguir con esa estructura. ¿Sí? No podemos, nosotros solemos pensar que la acción es romper con la estructura. Si la acción es libre, está rompiendo con la estructura. Bueno, uno puede hablar rompiendo con esa estructura del lenguaje. Parcialmente sí. Innovamos sobre el lenguaje todo el tiempo. Metemos palabras nuevas, asignamos palabras a cosas que no estaban asignadas. Hacemos muchas innovaciones. Pero si no respetáramos ninguna regla del lenguaje, no se entendería lo que estamos haciendo. Entonces, la acción, para poder producirse, necesita de esa estructura. Necesita y esa estructura no es otra cosa que un conjunto de reglas que seguimos para actuar. ¿Sí? Ahora, ese conjunto de reglas que seguimos para actuar solo existe en la medida en que usamos esas reglas. Esas reglas no tienen una existencia independiente de nuestra acción. Las reglas que seguimos cuando hablamos el idioma castellano existen porque hablamos el idioma castellano. Cuando cambiamos nuestra forma de hablar el idioma castellano, esas reglas simplemente se transforman. ¿Sí? Nosotros, en inglés esto es más claro, en el español tenemos a la Real Academia Española que parece que fuera prescriptiva. La Real Academia Española viene y te dice esto está bien, esto está mal. Eso pasa solamente en el castellano. En los demás idiomas no hay gente que prescribe. En los demás idiomas es descriptivista, o sea, dicen lo que la gente, cómo la gente habla, no cómo se debe hablar. Bueno, no importa, pero el punto es, si nosotros queremos hablar en inclusivo, hablamos en inclusivo y se terminó, no pasa nada. En sumo habrá gente que se enoja, pero el idioma español no viene y nos pega con un mazo en la cabeza. ¿Me explico? Si queremos cambiar una regla del idioma español, el problema es coordinar entre todos para cambiar esa regla, pero se puede, no es imposible. ¿Sí? Lo que no se puede hacer es actuar desconociendo las reglas. ¿Sí? Yo no puedo hablar no sé, no puedo hablar en alemán, no sé hablar alemán, no sé hablar chino, no conozco las reglas para hablar alemán y chino. ¿Sí? Conozco más o menos las reglas del español. Y porque las conozco puedo actuar. Y porque puedo actuar también lo puedo transformar, ese idioma. Entonces para Giddens hay algo que es muy interesante que van juntos, que es la transformación y la reproducción de los sistemas sociales se producen en el mismo proceso. No hay un momento de ruptura y un momento de continuidad. Nosotros tenemos una idea, yo creo que es una idea liberal, que es que la acción rompe. O hay inercia, o todos seguimos las estructuras y entonces no actuamos, la estructura actúa a través de nosotros, que es la idea estructuralista, o hay ruptura completa. La ruptura completa es cuando hacemos algo que no tiene nada que ver con la estructura. ¿No? Tenemos esa idea de discontinuidad. O hay inercia de las instituciones, o hay plena libertad. ¿No? Lo que dice Giddens es que no existe ni una cosa ni la otra. Lo que es un proceso permanente en el cual nuestra acción, para existir, tiene que guiarse por las estructuras, pero cuando se guía por las estructuras, siempre un poquito la reproducen y otro poquito la cambian. Nunca hay inercia. Cuando las estructuras se mantienen en el tiempo es porque los sujetos
reproducen esas estructuras. No es que las reproducen porque quieren tampoco, ¿eh? No. Acá no hay dicotomías, acá todo es un mismo proceso donde está todo mezclado. Reproducimos, quizá porque nos vemos obligados, pero lo reproducimos nosotros. No se reproduce sola la estructura, lo reproduce la acción de los sujetos. Y a su vez, la acción de los sujetos necesita de esa estructura para producirse. ¿Sí? El lenguaje es el mejor ejemplo, los juegos son un buen ejemplo también. ¿Ustedes trataron de jugar a las cartas con un nene chiquito? Un juego de cartas con un nene chiquito es tirar cartas hasta que el nene dice gané. No hay nada, no hay jugadas en ese juego. Para hacer una jugada tiene que haber una regla. ¿Sí? Yo estoy jugando al truco y tiro un 4 de copas y digo gané, o agarro y le pego una piña al tipo que está jugando delante mío, o tiro un 9 y digo, no sé, gol. Pues eso no es nada, no se juega un juego así. Eso no es una acción. Este es el punto. Eso no es una acción. Ahora, si empezamos a jugar todos sin flor, no sé, perdón los que no saben jugar al truco, pero el truco, hay lo que se llama flor, que da muchos puntos y que es un poco injusta, entonces muchas veces la gente elige no jugar con flor. Si uno elige jugar sin flor todo el tiempo, va a llegar a un punto en el que el truco ya no incluye la flor. O sea, el juego va a cambiar, lo podemos cambiar. Pero solo podemos actuar en el juego, solo podemos hacer jugadas en la medida en que seguimos las reglas. Entonces, lo que logra Giddens acá es imbricar los dos conceptos. No hay agencia sin estructura y no hay estructura sin agencia. ¿Sí? Esto es mucho más complejo e implica una serie de desplazamientos de todos los conceptos, que es largo de tratar. A mí me tomaba, cuando daba prácticos, me tomaba 2 clases de prácticos, así que imposible que lo resuma ahora. Pero esta es un poco la idea de Giddens, ¿no? Y Giddens dice, y acá es una metáfora que muchos le cuestionaron, que agencia y estructura son 2 caras de la misma moneda. Cuando uno lee los textos de Giddens, esta metáfora de la moneda es coherente con la forma de exponer de Giddens. Porque ¿cómo expone Giddens? Lo que hace Giddens es dice, bueno, yo voy a hablar de la agencia. Entonces define el concepto de agencia, define el concepto de agente, define un montón de conceptos que tienen que ver con la agencia. Y después define la estructura, y todos los conceptos que tienen que ver con la estructura. Y en un tercer momento los pone en movimiento. ¿Sí? Entonces esto da la idea de que hay, analíticamente, si bien empíricamente todo eso está mezclado, analíticamente uno podría disociar lo que tiene que ver con la agencia y lo que tiene que ver con la estructura. Entonces son 2 caras de la misma moneda, uno no puede ver la moneda de los 2 lados al mismo tiempo. De un lado primero y después ve el otro. Eso tiene limitaciones teóricas. ¿Sí? Por eso yo puse muy simpáticamente unas moneditas. En fin. Bueno, ¿qué concepto es clave para entender esta idea de estructuración? La idea de consecuencias. Esto es muy importante. Lo voy a leer porque a ver qué puse acá, porque me he olvidado. El individuo actúa racionalmente en condiciones que no elige y que no conoce plenamente. Las consecuencias de sus acciones son solo parcialmente intencionales. Esto es muy importante, y yo no lo estaba diciendo, que tiene que ver con el concepto de consecuencias no intencionales. Cuando uno actúa, hace mucho más que lo que quiere hacer. Lo que vio Weber, la idea de que la acción es una conducta con una intención. ¿Sí? La definición de Weber es que la acción es una conducta con sentido subjetivamente mentado. Es una conducta, es un movimiento del cuerpo con una intención. Lo que dice Giddens es, la intención es importante, no se puede desconocer, pero la acción es mucho más que la intención. La acción efectivamente es la intención y otras cosas. ¿Sí? La acción produce muchas más consecuencias que las intencionales. ¿Sí? Esto es de Merton. Fíjense, en realidad es un compendio de lo que dicen todos los demás. Este concepto lo toma de Merton, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo muy tonto. Si yo quiero, bueno, yo estoy dando esta clase porque pago internet. ¿Sí? Además pagamos el Zoom. Lo pagamos nosotros el Zoom. No, nadie más. Entonces yo quiero dar esta clase, entonces tengo que pagar internet. Bueno, mi objetivo cuando pago internet, cuando voy al señor de Telecentro y le doy dinero,
es dar la clase, o ver internet, no sé, usar Netflix. Pero la acción que estoy desarrollando, que es pagar, tiene un montón de consecuencias que van mucho más allá de las consecuencias intencionales, que es conectarme a internet. Estoy beneficiando a determinada empresa, determinado tipo de relación con esa empresa, y estoy reproduciendo también, por ejemplo, una relación social que es el dinero. Uso dinero para intercambiar para comprar este servicio que es la provisión de internet. Entonces, mi acción de contratar este servicio tiene consecuencias mucho más allá de mi intención. Y muchas de esas consecuencias redundan en reproducir estructuras. Yo quizás soy anticapitalista, ¿no? Ustedes usarán alguna materia anticapitalista. No, qué barbaridad, el capitalismo salvaje y la globalización. Y después hablamos de un autor de otro país, o leemos, o pagamos internet, o ponemos una página de internet que tiene un servidor en Estados Unidos. Antiimperialismo, no sé qué. Bueno, no es que la gente sea contradictoria, boluda, bueno, también la gente es boluda, esto anótenlo porque es muy importante, que la gente es boluda, todos somos, sino que pasa esto, intencionalmente producimos algunas consecuencias, pero no intencionalmente, aún conociendo o no conociendo esas consecuencias, producimos otras consecuencias, que redundan en la reproducción de estructuras. ¿Sí? Esto es parte del argumento de Williams. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque creo que sigo con otro autor. Esto tienen que verlo en el práctico, tienen que leer los dos textos de Giddens, pero bueno, en esta clase solamente es una de las teorías de síntesis, me queda re poco tiempo, una de las teorías de síntesis posibles entre los conceptos de acción y el concepto de estructura, o de sistema, o todo este campo objetivista. ¿Sí? Vamos a ver este otro señor, que es Pierre Bourdieu, vamos a decirle, acá en Argentina se le suele decir Bourdieu, ese Bourdieu suena medio afectado, así que lo mismo pasa con Ricoeur, la clase próxima, pero bueno, díganlo como prefieran. Bourdieu dice algo parecido a Giddens, mucho mejor, a mi humildísimo criterio, pero con otros conceptos, ¿no? También hace una síntesis entre agencia y estructura, pero bastante más interesante. A diferencia de Giddens, Giddens hace una síntesis entre agencia y estructura empezando por Merton. Bourdieu lo hace empezando por el estructuralismo francés. Eso le da otra idea de estructura. La teoría de Bourdieu tiene dos conceptos clave que son hábitus y campo. ¿Sí? Vamos a empezar leyendo el de campo, que es el más importante. El campo es la arena socioespacial de acción donde los agentes están posicionados relacionalmente y luchan por adquirir capital. ¿Qué corno será esto? Bueno, el estructuralismo francés parte de una idea de que toda estructura es un conjunto de relaciones. Toda estructura en realidad es un conjunto de posiciones, es una especie de mapa donde los actores, o lo que fuera, están posicionados en distintos lugares en relaciones uno con el otro. Enfrentados entre sí, cercanos, lejanos, ¿sí? Hay una distribución de posiciones, y la relación entre esas posiciones es lo que es la estructura. ¿Sí? Esto parte de un autor, que es Saussure, un lingüista francés, que construye una idea de lenguaje, primero pone lengua y habla, y después produce una definición de lengua, de lenguaje, en estos términos. El lenguaje es solamente un sistema de relaciones. Solamente, o sea, no hay ningún concepto positivo en el lenguaje, solamente hay relaciones entre sus componentes. Pensemos en los números. Lo voy a escribir por el chat. No sé si el chat queda en el video, pero no importa. Pensemos un número cualquiera. Pensemos el número 170.000. ¿No? El número 100, vamos a ponerle puntito. 170.000. Todos saben que es un número 170.000. ¿No? Vamos a poner 30.000, que es un número bastante connotado. 30.000. Todos sabemos lo que significa 30.000. 30.000 ya es una singularidad, significa algo más allá del número 30.000. Pero en general nosotros no conocemos los números por su singularidad. No es que captamos la esencia
Bueno, acá justo 30.000, elegí un mal ejemplo. 50.000. No conocemos la esencia del número 50.000. No es que conocemos que el número 50.000 es distinto del 49.999 por algún tipo de esencia distinta. Pero lo que manejamos son las relaciones. Y manejamos dos tipos de relaciones. Saussure decía que es una especie de eje cartesiano. El eje cartesiano ubica que tiene la X y la Y, que son un eje horizontal y un eje vertical. En primer lugar, hay un eje que tiene que ver con la sucesión de los números, con la combinación de los números. Si el 5 está a la izquierda de 4 ceros, es 50.000. Si el 5 estuviera a la derecha de esos ceros, sería 5. Simplemente. Si fuera 0, 0, 0, 5, le comí un 0, no importa. Si fuera 0, 0, 0, 0, 5, no es lo mismo que 5, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, el orden en que los números se combinan determina parte del sentido del 50.000 como una posición única. ¿Sí? Ahora, en un eje vertical, el 5 no es el 4, no es un 3 y no es un 2. ¿Sí? Entonces, yo, para conocer qué es 50.000, no tengo que conocer los millones de números, solamente tengo que conocer los 10 dígitos, los 10 números posibles, y las distintas posiciones que pueden asumir. ¿Me sigue? Entonces, en la medida en que yo conozco esa estructura, puedo emitir cualquier número, cualquiera, 5 millones, 7 millones, 25 millones, no sé, cualquier número, conociendo solamente que hay 10 valores posibles y que esos 10 valores se pueden posicionar de distinta manera. Eso es una estructura. ¿Sí? Dice Saussure. Estudia solamente ese conjunto de relaciones. Entonces Bourdieu toma la noción de campo más o menos de esa idea. El campo es un conjunto de posiciones. O sea, hay gente que está más en el centro y hay gente que está más en la periferia. Esas posiciones determinan algo de lo que la gente va a hacer. ¿Sí? El que está en el centro tiene cierto... Por ejemplo, vamos a empezar por el principio. El que está en el centro quiere mantener ese campo como está. Y el que está en la periferia quiere cambiar ese campo, porque quiere pasar al centro. Quiere cambiar la distribución de las posiciones. O está en una posición que es desfavorable. ¿Sí? Centro-periferia lo ubicamos bastante bien porque hay teorías sobre el sistema mundo, en términos de centro y periferia. Así que, pero entonces ahí tenemos un campo que distribuye posiciones y que esas posiciones tienen influencia en lo que los actores piensan o hacen. Ahora, el otro concepto clave para Bourdieu es el hábitus. ¿Sí? ¿Qué es el hábitus? Bueno, Bourdieu dice que son las disposiciones o esquemas de actuar, pensar y sentir. Son principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones. Leo algo que dicen en el chat y me quedé con 50.000. ¿Qué pasó? Es más una idea de conflicto permanente, dice Luis. Está muy bien lo que decís, Luis, porque es más clara la idea de conflicto en Bourdieu que en Giddens. Plantear esto requiere que expliquemos mejor Giddens. Y el problema de esta clase es que yo estoy dando antes que la clase de prácticos de Giddens. Entonces no me puedo explayar mucho. Pero en Giddens, por ejemplo, la estructura incluye reglas, que son consensuales, y recursos. ¿Sí? O sea, nosotros para ejercer nuestra acción necesitamos recursos. ¿Sí? El primer recurso es el cuerpo. ¿Sí? Hay gente que juega mejor al fútbol y yo. Entonces ahí tenés una posibilidad de ejercer tu acción de manera distinta según el recurso que tenés. ¿Sí? Otros recursos son la disponibilidad que tengo de espacio y de tiempo. No es lo mismo, bueno, nadie se puede desplazar, pero no es lo mismo si yo quiero ir a Mar del Plata, ir en micro, en auto o en avión. Puse Mar del Plata porque si pongo un lugar más lejos, en auto es un poco más difícil, pero no es lo mismo llegar a la facultad tomándose 2 trenes que yendo caminando o con el auto, ¿no? Entonces hay los distintos recursos establecen distintas formas de acción, permiten más cosas o menos, pero según Giddens hay una especie de disputa por apropiarse de esos recursos. La estructura distribuye los recursos desigualmente, esa distribución desigual genera relaciones de poder, ¿sí? Por eso sigue y eso lo van a ver en la clase de prácticos. Pero la clave del poder está dada por los recursos, por poseer recursos o no. Esa es una visión
anglosajona, el problema del poder. En Bourdieu es una cuestión de posiciones. Entonces, el conflicto está dado por las posiciones, más que por la... Bueno, está el concepto de capital, pero el concepto de capital, que sea equivalente al de recursos en Giddens, tiene que ver con la posición, antes que con un stock de cosas. Entonces, sí, yo creo que en general los franceses, y Bourdieu con respecto a Giddens, piensa mejor el conflicto, o tiene una teoría donde el conflicto está más presente que en Giddens. En Giddens nos peleamos por tener, en última instancia nos peleamos por tener cosas, mientras que en Bourdieu, nuestro propio lugar determina un conflicto. Pero es muchísimo más largo y más matizado de lo como lo estoy diciendo, pero sí, está muy bien el comentario de Luis. Entonces decía, en el campo de posiciones, y en esas posiciones se construyen ciertos hábitos. No está determinada por el hábitus no está determinado por la oposición. El hábitus es una forma de pensar y de actuar que tiene que ver con nuestra posición, pero que también tiene que ver con nuestra propia acción. Se supone que nosotros actuamos replicando ciertos esquemas, no solamente esquemas ideales de pensamiento, porque para Bourdieu el hábitus también está incorporado, o sea, también está hecho marca en el cuerpo. No es solamente un aspecto ideal, espiritual o mental, sino que también es nuestro propio cuerpo en el mundo. El concepto de hábitus juega también en nuestra corporeidad, digamos. Entonces ahí hay una idea de formas de actuar relacionadas con nuestra posición en el campo. Entonces ahí en Bourdieu también está cómo los actores estratégicamente actúan en ese campo. Entonces esta idea de acción estratégica da la idea de acción, del sujeto que se propone objetivos, que actúa, pero esa acción estratégica no es una estrategia universal, no es una estrategia que vale para cualquier lugar, sino que es una estrategia que tiene que ver con los esquemas y las posibilidades y la forma de pensar dada en una posición en el campo. ¿Sí? Entonces ahí hay un cruce entre sentido común, racionalidad, estructura, una síntesis de estos conceptos con conceptos densos que incorporan todo eso junto, donde está agencia y estructura representada. ¿Sí? Es una forma de pensarlo también. ¿Qué digo acá de conclusión? En la teoría de Bourdieu, los conceptos de hábitos y campo marcan límites más estrechos a la autonomía de la gente. Sí, Bourdieu es más estructuralista que individualista. Mientras que Giddens es más estratégico, un poco más estratégico que estructuralista o sistémico. ¿Sí? Es complejo, esta clase tiene que venir en realidad después de ver a algunos autores, porque si no esto no se puede dar tanto. Bien, ¿qué hora es? Tengo que ver la hora, porque si no... Y 36. Bueno, creo que más o menos. Hasta acá es difícil que haya preguntas muy claras, porque no puedo explicar ninguno de los autores, sino pasarlos superficialmente. Pero hay algo que quieran aportar, comentar. Los escucho. Por ahora quedó todo muy claro, por suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Cruz. ¿Juan Cruz fue el que habló? Sí, Juan Cruz. Bien. En el texto de Federico... O sea, si ven a los autores de primera es medio difícil, pero con la clase de los prácticos capaz se va a llegar un poquito más rápido. Es complicado, sí. Nosotros vamos a tener igual... ustedes se van a volver a ver conmigo en 2 semanas. Si hay preguntas y eso, les pido que si pueden adelantármelas a través del campus, mejor. Es difícil formular la pregunta, porque todavía hay que procesar, pero mientras procesan todo esto, si surgen preguntas y las pueden formular, envíenmelas anticipadamente por el campus, entonces en la siguiente clase yo le doy 10 minutos también de responderla, o pueden escribir en el foro. Yo no sé si habilité eso que tenía Federico para las preguntas, lo habilité para la clase anterior, no entiendo nada de eso, pero si pueden escribir en el foro, mejor. Vieron el foro del campus virtual, escriban ahí las preguntas, yo sí puedo, contesto algo ahí, pero además me guardo un rato para la siguiente clase comentarlo, ¿sí? O grabo un video, o vemos, pero no se queden sin preguntar. Bueno, después el texto de Federico tiene un sesgo hacia la filosofía anglosajona,
digo, todo lo que vimos de filosofía analítica, Kuhn, etcétera, tiene un universo de estas discusiones. Entonces, en el texto ustedes van a leer a los post-gidensianos, a Colin Hay, a McCann, a Margaret Archer, son discípulos de Giddens en actividad ahora. Colin Hay tiene mucho escrito sobre ciencia política, y un libro muy interesante de 2002 sobre métodos en ciencia política que se los recomiendo. Bueno, introducen algunas críticas puntuales al texto de Giddens. Yo recomiendo que esto lo dejamos acá y lo enfatizan en después del práctico. ¿Sí? Después del práctico vayan a esta parte del texto de Federico y búsquenlo, o en la grabación del video que yo dejo en el campus, que es la clase que grabé sin presuponer nada de ustedes y hablo. Pueden ir y consultarlo ahí. Pero en general son correcciones a la teoría de Giddens y a esta división muy fuerte que hace Giddens entre lo que es agencia y lo que es estructura. ¿No? Si bien Giddens supuestamente supera el dualismo entre agencia y estructura y plantea una dualidad, donde agencia y estructura son dos caras de la misma moneda, la idea de dos caras de la misma moneda tiene un problema, y entonces acá sus discípulos plantean formas de imbricarlos todavía más. ¿No? Bueno, en fin. Otros autores que plantean síntesis entre agencia y estructura, hay un montón. Uno es Riquer, lo vamos a ver la clase próxima, lo van a ver en el video que yo subí la clase próxima, donde combina agencia y estructura de una manera muy particular, pensando la acción como texto. ¿Sí? Este ensayo que yo hice de pensar a la acción como lenguaje y discurso, de que le da una vuelta de tuerca más y dice, no es solamente discurso, sino discurso escrito. Tengo una reflexión sobre eso. Habermas, que es el autor que van a ver después de Riquer, también combina una teoría de acción con una teoría de sistemas. No tanto en el texto que vamos a ver acá, sino en otro libro muy interesante que se llama Facticidad y Validez. Pero bueno, sí, en toda la teoría de acción comunicativa se hace una síntesis. Y después justo les nombré a Bruno Latour, que tiene la teoría del actor red, que bueno, no voy a hablar. Entonces hay muchos autores, el campo actual es de síntesis. La teoría social actual es de síntesis entre agencia y estructura. En la ciencia política, Federico se queda en una observación muy simpática, que es, los teóricos políticos van muy atrás, muchos cuerpos atrás de estas discusiones de sociología, vamos a decirlo. Sartori, hace muchas décadas atrás, decía que el término ciencia política tiene una especie de contradicción. La ciencia trata de establecer leyes y regularidades, explicar mediante la formulación de leyes y la formulación de regularidades, mientras que el concepto de política remite a la idea de contingencia. Si hay contingencia, no hay regularidades. Entonces esta realidad híbrida, este objeto de estudio híbrido, donde supuestamente hay regularidades, pero también hay lugar para la acción libre, define la tensión entre el concepto de ciencia y política. ¿Sí? Bueno, también Almond se refiere a esto. Hay un concepto que yo omití, pero que es muy importante en Giddens, que es la idea de reflexividad, que está aprovecho que está comentado acá sobre el texto de Almond. Reflexividad significa que los actores tienen la capacidad de verse a sí mismos actuando. Reflexividad tiene que ver con que los actores no solo piensan en lo que quieren lograr, sino que a su vez tienen la capacidad de producir discursos sobre eso que hacen. Justificarse, criticarse, pero todo eso implica un proceso sobre sí mismo. Implica observarse a sí mismo. De hecho, para Giddens esto es muy importante en la noción de agencia, porque en vez de ser prospectiva, como en Weber, el actor está en el mundo y mira para adelante, piensa cómo va a ir hacia el futuro. Para Giddens funciona mucho la retrospectiva, funciona mucho la idea de la gente actuando y mientras actúa pensando en lo que está haciendo. Actúa tratando de captar, de registrar algo de lo que está haciendo y de ahí reflexionar sobre lo que está haciendo. En esa capacidad reflexiva está la capacidad de tomar el discurso científico y de apropiárselo.
y en la medida en que se apropia del discurso científico, el actor social puede cambiar la forma en que actúa. O seguir haciendo lo que hace, pero conscientemente, explícitamente, no solo conscientemente, sino abrazar eso que está haciendo. Entonces, esto es muy importante y tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, pero bueno, muy difícil darlo todo en tan poco tiempo. Bueno, esto también está rescatado en el texto de Federico, en la teoría de Almond, Gabriel Almond. Vamos a lo último. Me quedan 15 minutos para explicar esto. Federico dice, bueno, esto no es solamente teoría social, teoría pura, sino también tiene un rendimiento en la teoría empírica, tiene un rendimiento en el análisis de lo social, de los fenómenos sociales. Y Federico toma su trabajo sobre la acción colectiva de protesta. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Federico escribió, hay un libro muy bueno de Federico y algunos exintegrantes de esta cátedra, que se llama Tomar la Palabra, que salió por Prometeo, yo se los recomiendo mucho comprarlo. Es un libro de 2005, que es un proceso de discusión teórica y de estudio empírico del grupo de investigación de Federico de 10 años, del 95 al 2005, donde ellos, bueno, cambiaron mucho el campo sobre el estudio de la acción colectiva o de la protesta en Argentina. Quizás ahora, bueno, no sé, vamos a seguir. Problema, ¿cuál es el problema de la investigación de Federico sobre protesta social? Los estudios sobre protestas sociales asumían la existencia de que toda acción contenciosa es la manifestación de un movimiento social preexistente. ¿Y qué es lo que había? La idea de que si hay protesta social, tiene que haber un movimiento social. ¿Sí? En esto Federico tuvo bastante éxito y ya no se dice tanto, pero en otra época sí. En otra época, los que estudiaban protestas sociales estudiaban movimientos sociales. Hay una diferencia. Si yo estudio movimientos sociales, yo tengo al sujeto. ¿Sí? En general, ¿cuál es el movimiento social por excelencia? El movimiento obrero. Entonces yo tengo una idea de clase, hay clase obrera, la clase obrera tiene conciencia o hace esto o hace lo otro, pero hay un sujeto que ya existe, es la clase obrera. En los 60 apareció toda la idea de los nuevos movimientos sociales. Los jóvenes, el movimiento ecologista, el feminismo, ¿no? Pero también hay es un momento de mucha innovación teórica, pero hay un sesgo que sigue siendo el del movimiento. Si hay una protesta, es porque hay un movimiento. Hay un sujeto, es bien weberiano. Si hay acción, primero tuvo que haber un sujeto que pensó esa acción. ¿Sí? Vuelvan a la noción de acción social de Weber. La acción social es una conducta con sentido subjetivamente mentado. Entonces, este concepto tan interesante e innovador de Weber lo que hace es pegar la idea de acción a la idea de sujeto. Si hay una acción, es porque alguien antes conscientemente pensó en hacer algo. Esa era la trampa sociológica que dominaba hasta los 80, digamos, ¿no? Si vas a hablar de acción, tenés que hablar de un sujeto que actúa y que es consciente. Y si no, no podés hablar de acción, tenés que hablar de estructura. Entonces, bueno, con las protestas se ve claramente algo. Pensemos en el contexto argentino. Hay muchísimas protestas que no tienen sujeto. Muchísimas protestas. Piensen en el 2001, los cacerolazos en general. O los estallidos en las puebladas. Bueno, muchas veces cuando uno ya dice pueblada, por ahí está la idea de que hay clases subordinadas que en un momento explotan y qué sé yo. Pero entonces ponerle un sujeto a una acción donde el proceso fue al revés. Primero apareció la acción, y porque apareció la acción, emerge un sujeto. ¿Sí? Es lo contrario del movimiento weberiano. La idea weberiana es, primero hay un sujeto, y el sujeto piensa la acción. Acá tenemos lo contrario, tenemos acciones, donde tenemos que inventar al sujeto al cual atribuírselas. Este es el punto. Y ahí aparece toda la regularización de, por ejemplo, Hannah Arendt, y un montón de teóricos sociales que empiezan a, bueno, pensemos la acción sin pensarla cartesianamente, sin pensar que hay un sujeto que actúa. Bien. En la protesta social es muy clara y perdón, esto último.
corre la etiqueta de una etiqueta de movimientos sociales a una etiqueta de protesta social. Si uno va a un congreso de sociología o de ciencia política, hace 20 años atrás, todos tenían una sección de movimientos sociales. Uno va ahora y sigue habiendo una sección de movimientos sociales, porque sigue habiendo gente que piensa en esos términos, pero también hay otra de protesta social, ¿no? Que tiene el término más enfocado en la acción que en el sujeto. ¿Sí? Bien. Entonces, acá está el punto, ¿no? Federico dice, una acción social supone la existencia de una identidad colectiva, la existencia de una organización, cierta continuidad en el tiempo, cierta extensión en el espacio. O sea, tienen que estar mucho tiempo, tienen que organizarse, etc. Dice Luis, pero puede ser que el sujeto no sepa que lo es y actúe y después se vea a sí mismo. Exactamente. El sujeto como efecto de la acción, no como origen de la acción. Este es el punto. Este es el punto. En la ciencia política, yo soy politólogo, ¿no? En la ciencia política yo tengo esta incomodidad, digamos. Este movimiento en la ciencia política no pasó. Entonces la ciencia política sigue pensando en partidos políticos. Obviamente que va a pensar en partidos políticos. Qué pelotudez, perdón. Qué tontería que venga alguien y diga cómo va a pensar en partidos políticos. Obvio que tiene que pensar en partidos políticos. Pero muchas de nuestras dificultades para entender fenómenos políticos pasa porque nosotros pensamos que hay un partido político, el partido político es una organización que tiene un electorado que lo sigue permanentemente, que tiene una élite que se organiza de una manera regular, que es autoconsciente, etcétera, etcétera. Mientras que lo que muchas veces pasa es que hay eventos electorales, por ejemplo, sin partidos políticos que sustenten atrás, o con organizaciones muy débiles. Entonces viene toda la cosa, déficit de institucionalización, cartelización o volatilidad, todos esos conceptos parten de cómo acomodar una realidad donde hay muchas acciones y pocos sujetos. Y atribuimos características de sujetos a cosas que quizás no son sujetos. ¿No? Muchas de estas discusiones tienen que ver con eso. Seguimos diciendo, bueno, tiene que haber un partido. Si hay un presidente, tiene que haber un partido político atrás. Bueno, pero mirá, estos son una banda. Bueno, pero es un partido político. Desinstitucionalizado. Ya está, ya lo resolvimos. Bueno, está bien, es una forma de resolver. No voy a venir acá a bardear a toda una disciplina como la ciencia política, pero lo que sí les puedo decir es que muchas de esas respuestas son respuestas a este problema, a que hay acciones y no siempre hay sujetos haciendo esas acciones. O mejor dicho, los sujetos emergen como resultado de esas acciones. ¿Sí? Insisto, por eso Arendt tuvo tanto éxito, porque piensa esta idea, de la aparición del sujeto. El sujeto está en la acción, y cuando está en la acción, ahí aparece el sujeto actuando. ¿Sí? Ricoeur tiene un libro muy interesante, que es bien la línea esta de Arendt, que se llama A sí mismo como otro, donde está esta idea, ¿no? La acción hace aparecer al sujeto, y no el sujeto a la acción. Bien, esperen que sigo, a ver qué seguía después en la diapositiva siguiente. La propuesta de Federico es, en vez de estudiar el movimiento social, estudiar la protesta. ¿Cómo estudiar la protesta? Dice, bueno, la protesta es un acontecimiento. Es un acontecimiento, en primer lugar, algo que sucede en el mundo. Visible de acción pública contenciosa de un colectivo orientado al sostenimiento de una demanda. Hay un acontecimiento, hay algo que pasa, ¿no? El equivalente a la conducta manifiesta, digamos, hay algo que sucede, eso sucede en público, no es un acontecimiento privado. Esa acción pública la llevan adelante varias personas y tiene un discurso asociado a esa acción. ¿No? Hay gente cortando una ruta, pero esa gente que corta una ruta dice, nosotros los que estamos acá demandamos esto, hay tal determinado problema y ese problema lo tienen que resolver determinados actores. ¿Sí? Todo eso hace a una protesta. Tiene que tener todos esos componentes. Y supuestamente todos esos componentes, esa matriz de componentes tiene que ver con elementos subjetivos y elementos objetivos. ¿Sí? Hay una identidad, hay elementos que organizan y que cohesionan a un sujeto que actúa, que somos nosotros nos llamamos de tal manera, y además hay condiciones estructurales donde esos sujetos actúan. Hay cosas que pueden hacer, cosas que no pueden hacer, ¿no? Hay un marco estructural que condiciona las posibilidades de esos actores. ¿Sí? Piensen, ahora ya quedó un poco lejos en el tiempo, pero piensen en todo el movimiento piquetero. Cuando el movimiento piquetero emergió, había un problema que era que no sabían cómo etiquetarlo. Porque no eran nada.
esa gente no era nada. Hay movimiento obrero. Los obreros que no tienen trabajo no son nada. Piensen en Marx, es lumpenproletariado, gente que está fuera de la historia, no tiene ningún rol que cumplir, no existen. No hay nada que pueda decir la sociología sobre esa gente, no está ahí. No es que el lumpenproletariado no cumple ninguna función, pero está fuera de la lucha de clases, está ahí, no se sabe. Hay infraclase, bueno, hay un montón de categorías para darle nombre a eso. Lo que se terminó llamando movimiento piquetero no es por sus condiciones objetivas, positivas, en la estratificación social, sino que está dada por su acción. El movimiento piquetero es un movimiento de gente que hace piquetes. El repertorio de acción le dio el nombre al sujeto. Más claro de una acción donde el sujeto emerge por la acción y no al revés, no hay. Desde el punto de vista de las condiciones objetivas del sujeto, no tiene nada para... En general, la sociología tendía a decir, qué sé yo, cuando consigan trabajo serán obreros. No sé. Son desocupados, son una categoría negativa, no tienen algo, no hay... Sociológicamente no tienen nada, no son nada. Sin embargo, se dan un nombre sobre la base de su acción pública. Es el piquete, es la acción en el público, es cortar la ruta, lo que le da entidad a eso como un movimiento. ¿Sí? Pues acá es donde, insisto, todas estas cosas son viejas, porque ya incluso el movimiento piquetero ahora se hablan de organizaciones sociales, o sea, fuimos incorporando a nuestro vocabulario cotidiano otros términos. Pero en principio, cuando el movimiento piquetero apareció, no sabían qué hacer con el movimiento piquetero. Entonces, esta idea, ¿no? El piquete determina el nombre del movimiento. Dice Luis, ¿las acciones de otros sujetos pueden crear nuevos sujetos afectados por esa acción? Bueno, la acción siempre es interacción. No es la acción de un sujeto individual, solo, sino que es la acción dirigida a otros, la acción en lucha con otros. Lo que bueno, ahí está ALT, ¿no? Es el espacio de emergencia lo que permite la emergencia de nuevos sujetos, ¿no? Eso está en Arendt, pero está en un montón de otros autores. Mi punto en todo caso sería, y el punto de Federico en el texto es, cómo aparecen un montón de problemas nuevos cuando nosotros hacemos el movimiento de correr lo más posible la distancia entre acción y actor. ¿Sí? Nosotros empezamos con Weber diciendo si hay acción, hay un actor y hay una intención, y ahora estamos tratando de pensar la acción como algo que es distinto, es más que la intención y que el sujeto. Cuando hacemos ese movimiento de correrlo un poco, aparecen problemas nuevos. ¿Sí? Aparecen problemas nuevos. Eso es un poco, después está toda la tesis de Federico. Esto es un resumen de lo que está en el artículo del libro que le dije de tomar la palabra. Es sumamente interesante. Ahí incorpora a Klobuchar, incorpora un montón de otros autores que se los recomiendo mucho si les interesan estos temas, ¿no? Bueno, y terminaba con esta foto del 2001 tan simpática. Bien. ¿Eso qué hora es? Y 50, bueno, quedan un montón de 3 minutos. Increíble suma de 3 minutos para hacer preguntas, me voy a extender un poco más. Lo que sí voy a hacer es dejar de grabar, porque creo que ya ahora, esta fue la exposición. Bueno, lo voy a subir y va a quedar subido la otra exposición, la que yo hice sin como material diacrónico, porque creo que ahí es una exposición más ordenada, me detuve más en cada uno de los ítems y puedo cubrir mejor complementar mejor. Si tienen que ir a buscar algo puntualmente, pueden ir ahí y verlo, ¿sí? Dejo de grabar.